Amén. Bendito sea Dios. Muy buenos días tengan todos en esta mañana. Que la bendición del Señor abunde sobre ustedes. En esta hora, pues, damos gracias al Señor por esta nueva oportunidad de meditar un poquito en su palabra. Y bueno, con este canto que acabamos de escuchar, pues nos imaginamos de que vamos a hablar de las palabras. No necesariamente de las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que sin dudas son palabras de vida para cada uno de nosotros, pero sí de las palabras nuestras, que debieran ser, en cierto modo, las palabras de Cristo también en nosotros. La Biblia dice que la palabra de Cristo abunde en nuestros corazones. Y si esto fuera así, pues muchos problemas evitaríamos si decidiéramos hablar como Cristo habló, con el amor, la compasión, la ternura, la amabilidad con que Cristo habló, aun cuando fue duro, en ocasiones reprendiendo a quien lo merecía. Yo creo que el Señor lo hizo en el espíritu de amor, en el espíritu de misericordia para cada uno de aquellos que en un momento dado lo confrontaron y quisieron, pues, agarrarlo, como decimos, de atrás para adelante, ¿no? Con palabras capciosas. Pero en esta mañana quizás los que vayan a ver el video movido por la curiosidad del título se sientan defraudados, porque he titulado a esta meditación El poder de las palabras. Y yo sé que más de uno pueden haber pensado o pensarán, porque el video todavía no ha salido a luz, pero una vez que ya salga en YouTube, es probable que algunos, cuando lean el poder de las palabras, se sientan motivados a escuchar el video, pensando en aquello que tanto hoy se está predicando, de que las palabras en nuestra boca tienen mucho poder, pero lo dicen en el sentido de que a través de nuestras palabras podemos lograr y alcanzar lo que querramos, tan solo porque lo decimos y tenemos fe en ello. O contrariamente, dicen que no podemos hablar de que me muero de deseos de algo. No podemos usar esa frase porque nos morimos. Y una serie de enseñanzas completamente ajenas a las escrituras, porque simplemente sacan del contexto los textos bíblicos, sobre todo los que están en el libro de Proverbios, que es donde muchos de estos falsos maestros basan sus enseñanzas. Pero no vamos a hablar de ese tipo de poder que tienen las palabras. Pero sí entendemos que las palabras en nuestra boca tienen poder. Y ese poder puede ser destructivo o puede ser edificante, depende de cómo se digan las palabras. Porque definitivamente tendremos que hablar a veces cosas difíciles con algunas personas y tendremos que confrontar a algunas personas. Pero ahí la diferencia va a estar en cómo lo hacemos. Ahí es donde tenemos que tener cuidado con nuestras palabras. Hermanos, no saben cuántas familias se han destruido por las palabras mal dichas de algunos de las partes. Generalmente, y lamento decirlo, generalmente es el hombre, es el esposo, el padre, el que lanza las palabras hirientes, como golpes de espada, dice la Escritura, que son algunas palabras que hieren
que hieren y matan a una esposa, a un hijo, a una hija, a un padre, a una madre. Por cuanto hablamos desbocadamente, sin freno, se nos olvida que debiéramos transmitir vida y no muerte. Las palabras de Cristo en nuestro corazón deben hacernos sabios a la hora de hablar. Y con tristeza tenemos que reconocer que en la mucha palabra, como dice la Escritura, no falta pecado. No solamente herimos y maltratamos a nuestros seres queridos, sino que también pecamos contra Dios. Es triste, es doloroso. Y he sabido en todo el ministerio, ¿verdad?, que he tenido 2 años de ministrar la palabra del Señor, que personas que veíamos que aparentemente todo estaba bien con sus vidas, pero un día, por una razón u otra, a veces porque la persona ya se fue, entonces la esposa viene y dice, en un momento dado, ¿verdad?, revela cómo es que su esposo hablaba en su casa, y cómo peleaba, y cómo gritaba, y cómo maltrataba a la familia. Digo, el caso puede ser contrario, pero en mi experiencia nunca me ha tocado escuchar de una mujer que fuera así, aunque definitivamente pues la hay también, ¿no? La mujer rencillosa, es la Escritura, que es difícil vivir con una mujer rencillosa. Bueno, en fin, tenemos que prestar atención a la Escritura. Yo quiero solamente leerles un par de versículos y contarles una historia. Leemos en Proverbios 15, corroborando lo que les acabo de decir. La palabra, la blanda respuesta calma la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. O sea que cuando estamos quizás confrontando alguna dificultad o algún injurio, algún ataque contra nosotros, si nosotros respondemos airadamente, pues ahí se arma, como dicen en Cuba, la de San Quintín. No sé cómo dirán en otro lugar, ¿verdad? Pero allí se arma la batalla, allí empieza el fuego. Y de un lado para otro empiezan las palabras hirientes y empiezan las ofensas. Pero si el que recibe el oprobio responde de otra forma, no de la manera en que es atacado y confrontado, sino de una manera blanda, como dice aquí, la blanda respuesta, y la reacción que tenemos ante el ataque que estamos sufriendo, las palabras del otro, es blanda, es dulce, es amable, tenemos la posibilidad de que allí mismo se acabe la contienda. Y seríamos llamados, como Jesús dice, pacificadores. No aquel que está presto enseguida para defender su causa, sino que sabe soportar el oprobio y sabe responder con palabras tiernas, palabras dulces. Es muy fácil que respondamos de la misma manera con que somos confrontados si no estamos llenos de las palabras de Cristo. Esto no equivale a decir de que no podamos defender nuestra causa. Habrá momentos en que tendremos que hacerlo. Habrá momentos en que tendremos que confrontar, por ejemplo, en el caso del ministerio, muchas veces tendremos que llamar a personas para decirles 4 cosas, como dice el dicho.
Pero no es lo que se dice, sino cómo se dice. Teniendo en cuenta a la persona, el respeto que debemos a la persona y el amor que tenemos a todos, vamos a decirle todo lo que sea necesario. Pero lo vamos a hacer en el espíritu del Evangelio de Jesucristo, con un fin no destructivo, sino que la persona pueda reformarse, de que haya redención en nuestras palabras. Lo que queremos lograr es la vida de la persona y no su muerte. Por eso, a la hora de reprender incluso, lo haremos con las palabras adecuadas, las palabras que dan vida, las palabras de Cristo que abundan en nuestros corazones. La Biblia dice que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino aquellas que son para la necesaria edificación. Hermanos, debemos hablar las palabras que lleven edificación, no las palabras que destruyen. Incluso nos habla de las palabras ociosas, no solo la palabra corrompida, sino las palabras que no tienen ni ton ni son, que no llevan ningún propósito, ociosas, que no producen absolutamente nada. Tenemos que tener cuidado con ese tipo de palabras también que no tienen contenido y que solamente se dicen por decir, sin pensar, sin tener un propósito en ellas. Hay muchos cristianos que se reúnen a veces para hacer chistes. Yo no digo que hacer un chiste en un momento dado sea malo, pero es que a veces hasta rayan en el pecado cuando son chistes que le llaman en algún lugar colorados. Chistes de doble sentido. O chistes que toman el nombre de Dios en vano. Hablando de Dios, de Jesús. Y son puras tonterías. Yo creo que debemos tener cuidado con eso también, porque eso forma parte de lo que son palabras ociosas. Y cuidado, porque si toman el nombre de Dios en vano, son palabras blasfemas. Entonces deberíamos pensar 2 veces antes de hablar una. Quizás por eso Dios nos dio 2 oídos y una sola boca, ¿verdad? Bueno, no sé. Pero es un buen razonamiento, ¿no? Escucha 2 veces. Piensa lo que vas a responder. Y si en el momento la ira piensas que te va a dominar y vas a responder con el mismo furor con que te hablaron, pues entonces mejor retírate y no hables nada. No cuenta hasta 10, como antes había algunos anuncios en la televisión que valían la pena. Ahora todo es propaganda. Pero había uno donde la mamá iba a corregir al niño y antes de hacerlo entonces se calla y sale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. El tiempo suficiente como para no hablar y corregir en la ira del hombre, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces tenemos que pensar cómo y cuándo vamos a hablar a todos, pero especialmente a nuestra familia, a nuestros seres amados, que muchas veces, repito, herimos y herimos hasta que los matamos y después nos preguntamos: ¿y por qué me dejó mi esposa? ¿Por qué mi hijo se alegró de mi mal? ¿Por qué se alegró más bien de que me fui? Bueno, porque lo estabas matando con tus palabras. Tenemos que tener mucho, pero mucho cuidado, amados hermanos. Recuerden, en los labios del prudente se halla la sabiduría.
El prudente piensa para hablar y piensa en las palabras de Cristo. La palabra que debe ser sazonada con sal, como dice la Escritura, para la necesaria edificación de los oyentes. Dice, mas la vara es para las espaldas del falto de cordura. Los sabios atesoran la sabiduría, mas la boca del necio es calamidad cercana. Tenemos que pensar que cuando hablamos, o matamos o damos vida. Nosotros debemos escoger qué es lo que vamos a decir. Bueno, les había dicho que les iba a contar una historia. Más bien quiero leerles una historia que usted conoce seguramente, está en la Escritura. Es el caso de una persona que supo hablar las palabras correctas en un momento difícil para ella y para su familia. Y me refiero de esa mujer que precisamente ha alcanzado relevancia entre el mundo judío y cristiano. Y muchos de nosotros le hemos puesto su nombre a nuestras hijas. Como en mi caso, tengo una hija que se llama Abigail. Bendito sea Dios. Y siempre cuando escogimos ese nombre, por lo menos yo pensé que, bueno, que sea como Abigail. Realmente, ¿verdad? El nombre de Abigail significa la alegría de un padre. Y gracias a Dios, hasta hoy, mi hija Abigail ha sido mi alegría. Y aunque hubo momentos en que mis pies temblaron, porque no estaba llevando un buen camino, pero por la misericordia de Dios, hoy mi hija Abigail es mi alegría también, como su nombre indica, porque está sirviendo al Señor y está llena de fe. Y eso es lo que realmente trae satisfacción al corazón de un padre. Que sus hijos anden en la verdad, que sus hijos amen a Dios con todo su corazón. Bueno, pero esta Abigail, la de la Escritura, Samuel había muerto, el rey David, pues por lógicas consecuencias y la persecución de Saúl, se refugia en el desierto. Y en el desierto estaba habitando cuando se presenta una situación de necesidad, porque estaba en el desierto. Y para no hablar tanto, yo le voy a leer la porción bíblica. Y preste atención, porque aquí es donde vamos a encontrar esta lección de las palabras en el momento adecuado. Había en Maón, en la región donde se encontraba David, porque era en el desierto, ¿verdad?, de Maón. Pero en Maón había un hombre muy rico. Se lo estoy leyendo en la versión popular para que sea más ameno y mejor entendible. Había un hombre muy rico, dueño de 3,000 ovejas y 1,000 cabras, que tenía sus negocios en la ciudad de Carmel, donde acostumbraba a trasquilar sus ovejas. Este hombre se llamaba Nabal y era descendiente de Caleb. Era un hombre rudo y de mala conducta. Por el contrario, Abigail, su esposa, era hermosa e inteligente. Era una pareja dispareja aquí, ¿verdad? Cuando David, que estaba en el desierto, supo que Nabal se encontraba en Carmel trasquilando sus ovejas, envió a 10 de sus criados con la orden de saludar a Nabal de su parte y darle el siguiente mensaje: recibe, hermano mío, mis mejores deseos de bienestar para ti y tu familia y todos los tuyos.
he sabido que te encuentras trasquilando tus ovejas. También tú sabrás que tus pastores han estado en Carmel con nosotros, y que mientras ellos estuvieron con nosotros, nunca se les molestó ni se les quitó nada. Puedes preguntar esto a tus criados, y ellos te lo confirmarán. Por esta razón te ruego que tengas ahora consideración con estos muchachos, que en buen momento llegan, y que nos des, tanto a ellos como a mí, lo que tengas a mano, pues yo soy como tu hijo. O sea, David se encontraba ahora en una situación difícil y se encontraba en aquel lugar donde habitaba este hombre, que sus hombres habían estado antes con David y fueron tratados bien, y David, bueno, pues después de todo, pues me la debe, ¿no? Pues déjeme pedirle ayuda. Los criados de David fueron y transmitieron este recado a Nabal y se quedaron esperando la respuesta. Pero Nabal nada les contestó. Pero Nabal les contestó: ¿quién es David? ¿Quién es ese hijo de Jesé? Hoy en día son muchos los esclavos que andan huyendo de sus dueños. ¿Acaso voy a tomar la comida y la bebida y la carne que he preparado para mis trasquiladores y voy a dárselas a la gente que no sé ni de dónde es? Los criados de David tomaron el camino de regreso, y cuando llegaron ante David le contaron todo lo que Nabal había dicho. Entonces David ordenó a sus hombres: todos a las armas. Sus hombres se colocaron la espada en el cinto, lo mismo que David, y así 400 hombres se fueron con él, mientras que otros 200 se quedaron cuidando el material. Pero uno de los criados de Nabal fue a decirle a Abigail, la mujer de Nabal: desde el desierto David envió unos mensajeros a saludar a nuestro amo, pero él reaccionó muy groseramente. Sin embargo, esos hombres se han portado muy bien con nosotros. Durante todo el tiempo que anduvimos con ellos por el campo, nunca nos molestaron ni nos quitaron nada. Al contrario, de día y de noche nos protegían, tanto a nosotros como a nuestros rebaños. Pero como el marido de usted tiene tan mal genio que no se le puede hablar, piense usted y vea lo que debe hacer, porque con toda seguridad algún malo va a venir contra él y contra toda su familia. Algún mal o algo malo va a venir en contra de él y toda su familia. Rápidamente Abigail tomó 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas asadas, unos 40 kilos de grano tostado, 100 tortas de uvas pasas y 200 tortas de higos secos. Luego lo cargó todo en asnos y dijo a sus criados: adelántense ustedes y yo los seguiré más tarde. Sin decir nada de esto a su marido, Abigail montó en un asno y a escondidas comenzó a bajar del monte. De pronto vio que David y sus hombres venían a su encuentro y fue a recibirles. David venía pensando que de balde había protegido todo lo que Nabal tenía en el desierto, sin quitarle nada de su propiedad, pues él le había pagado mal por bien. Así se juró: que Dios me castigue duramente si de aquí a mañana no acabo con todos los varones parientes suyos. Fíjense, hermanos, vamos a hacer una pequeña reflexión antes de seguir para que no se me aburran. Este hombre Nabal, por ser un tipo tan grosero, puso en peligro la vida no solo de él, sino de toda su familia. Porque al él responder de esa manera a los siervos que David había enviado, estaba obrando neciamente, porque no midió las consecuencias de sus palabras. De que hacer esa negación y todo lo que dijo podía, como en efecto iba a suceder, provocar la respuesta airada de David, que ya hizo preparativo para ir y acabar con toda la familia de Nabal, no solo con Nabal solo, sino con él y con toda la familia y sus siervos y todo. No fue sabio en ninguna manera.
por hablar ásperamente, por ser grosero y por ser una persona ingrata. Que ni siquiera, pues, no, es que hay tantos viajeros y tantos que yo no sé si acaso hayan sido mis hombres los que estuvieron con él alguna vez. ¿Y quién es David? Pues David apenas todavía no estaba siendo conocido por todos. Bueno, esa es una. La otra lección es que para hacer el bien, para ser prudente, a veces en circunstancias extremas así, pues la mujer sabia, dice la Escritura, edifica su casa. O sea, ella vamos a decir que pasó por alto el protocolo. Es que la mujer tiene que contar con el marido. La mujer no puede tomar decisiones por sí sola, porque su marido es la cabeza. Pero aquí esto es un caso en que la cabeza esta es una cabeza loca. Es una cabeza testaruda. Si Abigail hubiera ido con Nabal para pedirle permiso y decirle que ibas a enviar todas aquellas cosas a David, probablemente también Abigail hubiera recibido sus buenas palabras hirientes. Y quién sabe lo que hubiera hecho Nabal, ¿verdad? Pero en este caso, a la hora de hacer el bien y de obrar con sabiduría ante una cabeza loca, como era Nabal, pues Abigail obró bien. Y bueno, seguimos leyendo. David tenía pensado que de balde había protegido, bueno, eso lo leímos. En cuanto Abigail vio a David, se bajó del asno y se inclinó hasta el suelo en señal de respeto. Luego se echó a sus pies y le dijo, que la culpa, mi señor, recaiga sobre mí. Yo le ruego a usted que me permita hablarle y que escuche mis razones. No haga usted caso de Nabal. Imagínense, ahí es que hay otro punto, ¿no? Esta mujer hablando mal de su esposo, ¿qué es eso? Pero es que este tipo era como dice aquí, testarudo, ¿verdad? Y aparte, pues, había que arreglar la cosa, ¿verdad? Porque hasta Abigail iba a morir en las manos de los soldados de David, ¿no? No haga caso de Nabal, ese hombre grosero, porque él, haciendo honor a su nombre, es realmente un estúpido. ¡Wow! Siempre actúa con estupidez. Esta servidora de usted no vio a los criados que usted mandó. Sin embargo, con toda seguridad, el Señor no ha permitido que venga usted a derramar sangre y hacerse justicia por su propia mano. Quiera el Señor que todos los enemigos de usted y todos los que procuran hacerle daño corran la misma suerte que Nabal. Y ahora le ruego a usted que estos regalos que yo le he traído sean repartidos entre los criados que le acompañan y que perdone usted a esta servidora suya. Ciertamente el Señor va a mantener a usted y a su dinastía en el poder, ya que usted lucha por la causa del Señor y en toda su vida no sufrirá ningún mal. Si alguien lo persigue a usted e intenta matarlo, la vida de usted será o estará segura bajo la protección del Señor, su Dios. En cuanto a los enemigos de usted, el Señor los arrojará como quien tira piedras con una onda. Así pues, cuando el Señor haga realidad todo lo bueno que ha anunciado respecto a usted y lo nombre jefe de Israel, no tendrá usted el pesar ni el remordimiento de haber derramado sangre inocente, ni de haberse hecho justicia por su propia mano. Y cuando el Señor le dé a usted prosperidad, acuérdese de esta servidora suya. Bendito Dios. David le respondió, bendito sea el Señor Dios de Israel que te envió hoy a mi encuentro, y bendita seas tú por tu buen juicio, porque hoy has evitado que yo llegue a derramar sangre y hacerme justicia por mi propia mano. Pero te juro por el Señor, el Dios de Israel, que ha evitado que yo te haga daño,
que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, mañana no quedaría a Nabal ni un solo varón vivo. Luego David recibió de manos de ella lo que le había llevado y le dijo: puedes irte tranquila a tu casa. Como ves, he atendido a tus razones y te he concedido lo que me pediste. Cuando Abigail volvió a donde estaba Nabal, vio que éste se hallaba celebrando en su casa un banquete digno de un rey. Estaba muy contento y completamente borracho. Por eso ella no le dijo nada hasta el otro día. Otra vez, la sabiduría de esta mujer. ¿Para qué hablar con un hombre ebrio? A la mañana siguiente, cuando ya se le había pasado la borrachera a Nabal, Abigail le explicó claramente lo ocurrido y Nabal sufrió un ataque repentino que lo dejó paralizado. 10 días después el Señor lo hirió de nuevo y Nabal murió. Cuando David supo que Nabal había muerto, dijo: bendito sea el Señor que me ha vengado de la ofensa que me hizo Nabal. Me ha librado de hacer lo malo y ha hecho recaer la maldad de Nabal sobre Nabal mismo. Después David envió a Abigail una proposición de matrimonio. Y cuando los criados de David llegaron a Carmel para hablar con ella, le dijeron: David nos ha enviado por usted. ¿Para qué? Porque quiere hacerla su esposa. Abigail se inclinó hasta el suelo en actitud de reverencia y contestó: yo soy una simple servidora de David, dispuesta a lavar los pies de sus esclavos, si él así me lo ordena. Después de haber dicho esto, se preparó rápidamente y, acompañada por 5 criadas, montó en un asno y se puso en camino tras los enviados de David y se casó con él. Qué linda historia, ¿no? Pero nos damos cuenta, hermanos, de lo terrible que son las palabras, pero también de lo edificantes que pueden ser cuando sabemos hablar lo que tenemos que hablar en el momento adecuado y cómo hablarlo. Yo creo que debemos aprender esto, porque si en algo se demuestra la espiritualidad de una persona, su sabiduría, su comunión con Dios, es la forma en que habla. Y aquí, hermanos, nos vemos cómo Dios está en el asunto. Aparentemente como que Dios no estaba, pero cuando David, oyendo la sabiduría de Abigail, hizo caso a sus palabras y se calmó y no cometió la venganza por sí solo, el Señor obró. Nabal murió. O sea que, como mismo David dijo, Dios le hizo justicia, Dios lo vindicó. O sea, no seamos enemigos de nadie. Si tenemos enemigos, Dios se encargará de ellos, si nosotros somos justos. O sea, ¿cuántas veces experimentamos eso en nuestras vidas? Personas que nos desean el mal. Pero paradójicamente, cuando no nos defendemos, cuando asumimos una posición espiritual, madura, no armamos el barullo, no nos defendemos a nosotros mismos, Dios se encarga de nuestros enemigos, de los que nos quieren o desean el mal. Ese mal viene sobre ellos mismos. Como dice el dicho, el que hace, para él hace. Y si haces mal, el mal viene para ti. Pero si haces bien, el bien viene sobre ti. Aunque eso no quiere decir que los que estamos viviendo justamente, agradando a Dios y haciendo el bien, no experimentemos ningún tipo de mal. Porque eso no sería correcto, no sería en honor a la verdad bíblica. Y nosotros tenemos que hablar las palabras de Dios. Y aún, aunque no es el tema, pero sí lo es. En cierta forma, es que no solo las palabras que decimos, ya sea en una conversación o ya sea en la misma predicación,
porque a veces no podemos pensar que sea Dios el que está hablando a través de ciertos predicadores. Porque primero no hablan con las palabras de Cristo, no tienen la compasión de Cristo, la misericordia de Cristo. No solo por eso, sino porque a veces las palabras no son de acuerdo a la Escritura. No solo las que predicamos, sino las que cantamos. Parece que hay cierta licencia a veces, cierto permiso que parecen tener los que cantan las alabanzas en las iglesias para cantar en una manera diferente a lo que se predica. El predicador está siendo celoso en guardar la palabra de Dios con respeto, pero permite que los músicos y los que canten canciones que nada tienen que ver, que tergiversan la Escritura. No, tenemos que tener cuidado en lo que decimos, predicamos y cantamos también. La letra de las canciones que cantamos tienen que ser sometidas primero a un análisis. Hermanos, tengamos cuidado con eso. No pueden hacerlo ustedes porque no tienen el suficiente conocimiento, pues entonces permita que alguien más lo haga, pero no estemos cantando sin discernimiento, porque tenemos que cantar con inteligencia, según dice la Escritura. Y ahí pueden haber palabras que dañen, porque aquí en este mismo pasaje que hemos leído, pues se demuestra, ¿verdad?, que sí, en efecto, en ocasiones esto sucede y Dios trae juicio sobre nuestros enemigos. Pero a veces, por alguna razón, que Dios sabe, porque nosotros no lo sabemos, pues nos deja allí a nuestros enemigos, a los que nos desean el mal, para que aprendamos también a sufrir penalidades, a formar nuestro carácter, a ministrar aún en un contexto desfavorable y mostrar así el verdadero Espíritu de Cristo que está en nosotros. No siempre somos librados de diferentes males que puedan venir a nuestra vida, pero sí hay una cosa segura, y es que Dios está con nosotros y nos dará siempre la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, recuerde, hermano, piense, escuche 2 veces antes de hablar una. Y recuerde que las palabras del justo son como medicina. Esas palabras suyas llenas de ternura, de amor, de comprensión hacia la otra persona, aun cuando tenga que corregirla, son palabras que van a ser como un bálsamo en su corazón y harán mucho bien. Como en este caso, las palabras sabias de Abigail impidieron que David cometiera justicia por su propia mano, cometiera un asesinato prácticamente allí de un montón de gente. Porque si se fijan, el Señor trajo el castigo sobre Nabal. Y fue Nabal el que murió, pero no sus hombres, no su familia. Pero David no iba a dejar una cabeza sobre los hombros de la familia de David, incluyendo a su inteligente y sabia esposa Abigail. Que Dios les bendiga y ojalá esto nos sirva para que cuidemos lo que tenemos con las palabras apropiadas. Amado hermano, tú que eres el padre de familia, tú que tienes la autoridad en tu casa, debes ganarla, no imponerla a la fuerza. No es con gritos, no es con insultos
Y ojalá que ni golpes, ¿verdad? Algunos hasta golpean a sus esposas. No, no es así. La palabra nos dice que tenemos que usar las palabras adecuadas, tratar a nuestras esposas como vaso frágil para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Pero si nos pasamos, nos puede pasar lo que le pasó a Nabal. Cuando menos perdemos a la familia, es lo menos que nos puede pasar. No va a tener a una esposa sujeta y contenta, a unos hijos que lo amen. A lo mejor aparentan, pero si usted muere, se van hasta alegrar. Van a sentir alivio en su corazón, porque ya se fue el que nos maltrataba. Tengamos mucho cuidado. Llenémonos de la palabra de Cristo. Como la Escritura dice, que abunde en vuestros corazones. Hablemos de Cristo, hablemos de su palabra. ¿Cuáles son los temas de conversación entre la familia? Si es que hablan, porque a veces ni siquiera hay comunicación efectiva y productiva entre la familia. Es que tanto trabajo aquí que la gente ya ni habla, no tiene tiempo, dicen, para hablar con su familia, ni compartir una mesa juntos, ni un altar familiar. Ponga en su escala de valores las cosas que tienen realmente valor delante de Dios, hermanos. Dios no lo va a recompensar porque usted ganó mucho dinero y trabajó 24 horas al día. No, porque todo tiene su tiempo. Hay que trabajar, sí, pero hay que pastorear a nuestra familia. El pastor de tu familia eres tú, no el pastor de la iglesia. El pastor de la iglesia podrá ser el segundo pastor, pero el primero que debe tener tu familia, tu esposa y tus hijos, eres tú, un hombre espiritual, un hombre que busca de Dios y guía a su familia en la verdad de Cristo. Que tengan un excelente día, la paz del Señor sea con todos y vamos a orar. Te damos gracias, amantísimo Padre, en esta mañana, porque tú nos enseñas que las palabras nuestras deben ser llenas de las palabras de Cristo. Ayúdanos a ser sabios, porque en efecto las palabras tienen poder, sí. Tienen el poder de destruir o el poder de edificar. Y nosotros queremos que nos ayudes a tragarnos las palabras que vayan a hacer daño, Señor, antes de decirlas, porque aún el necio es contado por sabio cuando calla, dice tu palabra. Perdónanos si te hemos fallado en esto, que seguramente lo hemos hecho. Y gracias porque a los que lo hemos hecho nos has perdonado, aunque hemos tenido que pagar el precio, un precio muy alto. Y queremos, Señor, evitar tener que pagar estos precios difíciles, hablando lo correcto, hablando lo que es necesario en el espíritu del Evangelio de Cristo, para que nuestras palabras te exalten y te glorifiquen a ti, Señor, y no hagan un descrédito, una negación de nuestra fe. Porque si hablamos una cosa y hacemos otra, estamos, Señor, poniendo en oprobio el nombre de Jesucristo. Obra en cada uno de nosotros, en nuestras familias. Y acuérdate, Padre, de las necesidades de mis hermanos que día a día están puestas delante de tu presencia. Te rogamos que traigas salud al enfermo, consuelo al atribulado, y pongas pan en la mesa del necesitado, Señor. Abre puertas de trabajo a los que lo necesitan, Padre Santo. Y ayúdanos a seguir esperando en ti, con la seguridad de que tú vas a obrar en nuestro favor.
Te lo pedimos humildemente en el nombre de Jesús y por sus méritos. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Recuerden a los hermanos de la iglesia, tenemos hoy culto de estudio bíblico en la noche. Si Dios nos concede la vida, a las 7 de la noche nos estaremos reuniendo para el estudio bíblico. Que la paz de Cristo sea con todos. Amén.